Muy buenas noches y feliz año lo primero, bienvenidos a la primer Gran Vía de este año 2018, un año en el que todos tenemos puestas esperanzas en lo personal y en lo profesional y algunos en lo colectivo, ¿verdad? Más allá de aquello de acabar con la guerra y el hambre en el mundo, que ojalá, pero por desgracia no parece que vaya a ser, bueno, pues nos tenemos que conformar con pequeños sueños de andar por casa, en comparación, claro, estos pequeños sueños con aquello que les mencionaba. ¿Por qué no? Puede ser este el año en el que vivamos ascensos deportivos en nuestra ciudad. En cualquier caso, vamos a conocer un poquito, más allá de resultados, clasificaciones, marcadores, etcétera, cómo es el día a día en equipos representativos de Ceuta. Tenemos muchos en categoría nacional y hemos querido elegir a los entrenadores de los tres que creemos bueno, pues son los equipos estandarte de Ceuta en tres deportes además. Esto es un poco como el programa de las lavanderías, ¿no? Seco y mojado el balón. Empezamos por el balón mojado. A mi izquierda, el entrenador del caballo de waterpolo, Sergio Aguilera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos vamos al programa de seco. José Carlos Ayala Chito, entrenador de la Unión África Ceuta Fútbol Sala. Buenas noches. Muy buenas. Y al entrenador de la agrupación deportiva Ceuta, Jorge Ramón Martín. Muy buenas noches. Hola, ¿qué? Buenas noches. Bueno, feliz año a los tres lo primero. Y esta semana creo que el único que tiene faena el día después de Reyes es Juan Ramón, ¿no? Sí, tenemos el día 7. Y una faena buena, de las grandes. De las grandes porque... de las que gustan. De las que gustan. Viene el Cádiz B, que es el líder, que es el equipo que de momento se está comportando como el mejor de la categoría y el domingo por la mañana, pues, ¿no? Pues buena ocasión para ir al fútbol, ¿no? Claro, un partido bonito, una hora buena, va a ser, creo, una meteorología pues buena y ante un rival pues directo que está ahí en el primer puesto, solo ha perdido un partido y yo creo que es por algo, ¿no? Durante toda una primera vuelta. Sergio, creo que volvéis la semana que viene. El día 13. El día 13, Chito, el día 20. El día 20 aquí en casa. Porque os hicieron, bueno, sí, una jugada que al final le salió... Medio mal. ¿Le salió medio mal? Sí, nosotros le propusimos aplazar el partido, lo han hecho el 90% de todos los equipos para jugar la jornada la semana que viene, el día 13, pero yo creo que bueno, que en esto de las suspicacias que hay dentro del deporte sabían que teníamos baja, que era una fecha típica lógicamente y que para nosotros era una dificultad viajar el día 23, pero como has comentado, viajamos y conseguimos una victoria para nosotros importante para terminar el año. Es decir, a la vez que el Barça ganaba en el Bernabéu, vosotros ganabais ahí, ¿no? En Granada, en peligro. En peligro. Bueno, pues una victoria importante que de momento además prolonga una semana más las vacaciones y entiendo que el año que viene a lo mejor solo piensa un poquito, ¿no? Sí, eso esperamos, que por lo menos, bueno, sí es verdad que, bueno, que en el deporte siempre intentamos, pues bueno, llevarnos lo mejor posible y darnos las máximas facilidades y para nosotros, sobre todo para Ceuta, sabíamos que el día 23 era una fecha complicada, sobre todo para la vuelta, con el tema de barco, con el tema que sabemos que el tiempo aquí te puede perjudicar en cualquier momento y nos podíamos quedar en Algeciras y bueno, y en ese aspecto pues salió bien y terminaremos el año, como yo te comentaba anteriormente, pues con una victoria que nos dio muchísima confianza y moral y que para afrontar este año ya 2018 pues empezamos con una dinámica positiva. Sergio, vosotros bueno, pues estáis en la misma línea de la... Son 5 o 6 temporadas las que lleváis en segunda, bueno, en la primera división, que es la segunda categoría de waterpolo nacional. Quedan entre los 5 o 6 primeros con, bueno, pues con el hándicap de que el waterpolo es un deporte poco profesionalizado, al menos en nuestro país, y de que bueno, pues hay gente que está preparando otras cosas y que eso también, me lo comentabas antes de empezar el programa, te va a influir mucho en el final de temporada, ¿no? Evidentemente, como tú bien dices, nuestro deporte profesionalizado solo está en la división de honor. En primera división sí hay equipos que están invirtiendo de cara a poder conseguir ese ascenso de categoría, pero no en nuestro caso. En nuestro caso le damos mucha más importancia a la formación. Tenemos un equipo en Primera Nacional que es un referente para todos nuestros chavales y estamos con los pies en el suelo. Además, el ascender de categoría para nosotros sería ahora mismo prácticamente inviable porque no tenemos una piscina que cumpla con los requisitos necesarios que se nos exige para jugar en División de Honor. Así que a día de hoy hemos tocado techo y bueno, pues intentaremos evidentemente afrontar lo que queda de temporada intentando sacar el mayor número de puntos y de victorias, pero sabiendo que nosotros deportivamente ahora mismo hemos tocado techo.
Es que ocurre, hay quien sostiene la teoría de que el deporte es el mejor reflejo de una ciudad y si ustedes hablan detenidamente, vamos a hacerlo también hasta el final del programa con ellos tres, van a ver cómo los típicos problemas de barco, carestía de la vivienda, etcétera, etcétera, que nos encontramos en el día a día, pues evidentemente también salpican, pues por ejemplo a la hora de planificar, Juan Ramón, la temporada de la Agrupación Deportiva Ceuta. Eso es complicado, ¿no? Eso es algo que tiene Ceuta ahí para todos los equipos y es difícil, ¿no? No solo el tema económico, ¿no? Que se encarece a la hora de traer un jugador de fuera, ya tienes que ponerle vivienda, ya tienes que poner también el tema de la comida y demás. Después va también el tema de los desplazamientos, ¿no? Si barco para afuera, barco para arriba, y eso es un handicap que tenemos nosotros en contra importante, ¿no? Pero bueno, tenemos que vivir con ello porque es lo que hay también y es cierto que las temporadas se hacen largas en ese aspecto. No es lo mismo puedes terminar un partido y estar a 1 hora de viaje o 1 hora y cuarto, 1 hora y media, como están los equipos de la península y demás, que tener que esperar después en un puerto, coger barco, volver para atrás. Eso la verdad que durante la temporada es un poco largo, ¿no? Pero bueno, eso está ahí y hay que jugar con ello y hay que tenerlo también presente en todas las temporadas. Chito, la lectura es la misma, ¿no? Es decir, traer Sí. un jugador profesional de fútbol sala al Ceutí prácticamente es el triple que si lo traes, bueno, pues a la Algeciras. Sí, es lógico. O sea, nosotros aquí en esta ciudad sabemos que es una ciudad típica en ese sentido, tenemos nuestras ventajas, pero también tenemos muchísimos inconvenientes y lógicamente uno de ellos, como bien has comentado, es ese, ¿no? Los que estamos dentro, en este caso como está hablando tanto Juanra como Aguilera, nosotros tenemos mucha dificultad en traer jugadores. Nosotros tenemos 2 jugadores foráneos y son 2 jugadores que, como bien has comentado, pues bueno, nosotros los viajes son más largos que el resto de equipos y traer siempre aquí, reforzarte dentro de nuestras posibilidades, traer gente de fuera y venir a Ceuta cuesta trabajo. Y después a nivel de viajes, nosotros hoy precisamente he estado viendo el Real Madrid que ha hecho 2 horas y media de autocar y estaban hablando como una sorpresa de que el equipo viaje 2 horas y media y nosotros mínimo, los 3 equipos yo creo que mínimo cada partido son de 5 a 6 horas, como mínimo una media y aparte tenemos que hacerlo todo, no acelerado, sino lo siguiente porque tenemos que coger el último barco por tema económico, o sea que fíjate Sí, además, lo que es combinar todo ese tipo de gestiones y a un horario que nos dé tiempo con el equipo contrario y todo. Además, ha aprovechado la visita del Real Madrid a Soria para reivindicar que a Soria no llega el tren o no llega el AVE, que están muy aislados. Bueno, el otro día salió un señor leyendo una carta abierta a Florentino Pérez de usted no se queje porque esto es a lo que nos enfrentamos los sorianos cada vez que viene. Pero claro, es lo que dice Chito. A mí me recuerda bastante aquello de cuando vino el Barça aquí. Claro, El Barça viaja por tierra, mar y aire. Bueno, mire. Que lo hacemos cada fin de semana. No sé. Es algo que ocurre siempre, claro, aunque para viajes largos, aquí el amigo, porque vosotros hablando de Barcelona, no es difícil que juguéis 2 partidos fuera en una semana, en Pamplona, en Barcelona, en Bilbao, simplemente por ahorrar dinero. Lo podemos hacer una vez al año, nos lo permite la Federación hacer una vez al año. A diferencia de ellos, nuestra competición es menos exigente en cuanto a jornadas. Juan Ramón, no sé si tiene 38 jornadas. Nosotros tenemos 30. 30 tienen ellos y nosotros tenemos 22. A nivel económico, sí es verdad que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo muchas veces, sobre todo cuando viajamos a Madrid, a Barcelona, de irnos el viernes, hacernos la noche del viernes siempre allí para jugar el partido el sábado a media tarde y que nos dé tiempo, como decía Chito, a coger el último barco del sábado y que la gente por lo menos el domingo pueda estar aquí en Ceuta y disfrutar de un día libre. Pero claro, ellos tienen 38 jornadas, nosotros 22, nosotros son 11 viajes, ellos son 19, 15. Sus equipos son, si no son profesionales, son semiprofesionales, el nuestro no. Le podemos dedicar más parte de nuestro presupuesto a viajar en mejores condiciones, pero entre otras cosas porque no nos queda más remedio. Y como tú bien dices, si coincide que hay 2 jornadas seguidas que jugamos en Barcelona o en Madrid, aprovechamos el fin de semana para hacer un solo desplazamiento en vez de 2 y el ahorro económico es importante, porque estamos hablando de que un viaje de 2 días, bueno, con lo que va a hacer el Cádiz, son 3.000, 3.500 euros mínimo.
El ahorro económico es importante, pero generalmente suele repercutir en la parte deportiva. Deportivamente no es rentable. Ya nos ha pasado este año en Barcelona, jugamos 2 partidos, contra Montjuic el sábado y contra Horta el domingo, y perdimos los 2. Además íbamos con el equipo un poco justo por tema de lesiones y de jugadores que están preparando posiciones, gracias a Dios ya tenemos prácticamente salvada la temporada, pero ahora con el tema de las oposiciones seguramente que haya 2 o 3 jugadores importantes del equipo que no puedan viajar siempre y que sobre todo cuando se acerquen las fechas de los exámenes, evidentemente por prevenir y porque no se lesionen tendrán que dejar de jugar. Lo bueno es que sí es verdad que tenemos gente en la cantera que aunque no ofrezca ese nivel, pues por lo menos podemos mantener un poquito y seguir dando la cara en la categoría. Esa es otra circunstancia en la que les pido también la tengan presente, lo que acaba de mencionar Sergio, porque esto creo que eso es común también a los 3 equipos, ¿no? Gente que no se dedica profesionalmente al fútbol o al fútbol sala, sino que también, bueno, pues tiene otra serie de cosas y tenga con el impedimento de, mira, es que este fin de semana no puedo. Sí, nosotros yo creo que junto con el fútbol, en este caso con el equipo de Juan Ramón, yo creo que somos muy parecidos. Sí es verdad, como ha dicho Sergio, que nosotros tenemos jugadores semiprofesionales, porque profesionales lógicamente no lo son, pero la gratificación que nosotros movemos, lógicamente el sacrificio que tiene un jugador de aquí de Ceuta o cualquier deportista que se tiene que desplazar a la península, es un sacrificio enorme. Nosotros tenemos que viajar el 90% de los viajes a las 7:30 de la mañana y llegamos justo para jugar el partido, terminar, tenemos que ducharnos lo más rápido posible para volver. O sea que yo creo que como yo digo en muchas ocasiones, eso no está pagado con nada del mundo. No son viajes como bien has comentado, que cualquier persona de fuera dice, oye, viajan, comen, son viajes de placer, viajan todos los fines de semana. Yo creo que eso es un sacrificio enorme lo que hacen cada deportista, en este caso nosotros, en este caso, como yo digo, el fútbol. Apostamos por objetivos que son ambiciosos y todo eso conlleva mucha tensión, mucha necesidad de querer ganar, pero cada equipo que viene aquí a Ceuta, en la previa de los partidos siempre dice lo mismo, el viaje a Ceuta nos pasa factura y nosotros, sin embargo, viajamos cada 15 días, pero sí es verdad que el deportista de aquí de Ceuta eso lo tiene asimilado. Sin embargo, nosotros tenemos 2 casos, que son los 2 jugadores de fuera, y cada vez que viajamos nos dicen, hostia, qué viaje. Dice, ahora me doy cuenta lo que son los viajes cuando estáis aquí en Ceuta. Y digo, pues sí, la verdad es que sí. Y eso, bueno, afortunadamente vosotros creo que tenéis, lo más lejos es Extremadura. Extremadura y Castilla-La Mancha. Y Castilla-La Mancha. A Ciudad Real, a Infante. Pero tenemos 3 Almería. O sea, Almería esta semana anterior... Bueno, y 2 Melilla. Claro, y 2 Melilla. Almería no era Almería, sino que era Gador. Yo pensaba que se acababa el mundo porque estaba en la sierra y llegar allí a Gador es enorme, o sea, enorme, porque tiene un tramo que es un tramo que yo digo, el autocar no pasaba por la carretera si venía un coche de frente. Y son viajes como, te repito, este viaje precisamente de Gador, fue llegar, jugábamos a las 7 de la tarde, llegamos a las 6 y pico de la tarde al pabellón, después de 6 horas de autocar, y después volvimos y tuvimos que volver rápido para coger el barco de las 6 de la mañana. O sea, dormimos y descansamos en el autocar para ahorrar gasto también. Ese es el día a día también vuestro, ¿no, Juan? Sí, está claro. Ellos quizás pues hacen mucho más kilómetros que nosotros. Nosotros tenemos viajes por aquí un poco más cercanos, también tenemos lejos, como Espiel, como a Huelva y alguno más, pero bueno, yo creo que es el día a día nuestro. Es lo que dice Chito, ¿no? El futbolista que viene de fuera, nosotros tenemos nuevas incorporaciones de este año y le han costado bastante, pero bastante. El tema del barco, el tema de ida, el tema de la vuelta. Volvían del partido y dice, mister, parece que hemos ido a jugar la UEFA y a Rusia. Dice, ¿qué parecemos? Dice, sí, es que salimos, claro, es que sale a las 7 de la mañana y llega a las 2 de la madrugada o a la 1 de la madrugada, y coge el último barco de las 11, 11 y media. Dice, casi 24 horas de viaje para jugar un partido y tampoco hemos ido. Dice, esto peor que... Pero bueno, esto es lo que tenemos, hay que adaptarse, y es cierto que al futbolista de fuera que viene le cuesta adaptarse, a unos más, a otros menos, pero nosotros hay un par de casos este año
que lo pasan bastante mal. Cada vez que cogemos barco y si se mueve ya no te digo nada. Bueno, en el caso no ocurrió en Ceuta, creo que era el Tenerife, que fichó a Macaya, que es el delantero holandés, que el hombre tiene muchas ganas de jugar en la Liga Española, y cuando le dijeron que Tenerife era una isla, quiso romper el contrato diciendo: yo no me meto en una isla ni loco, ¿no? Es decir, este hombre no sabía dónde estaba Tenerife, lo había visto por la tele, jugaba muy bien, pero bueno, cuando dijeron una isla, no tengo que coger un avión, un barco, al final lo convencieron, y dio bastantes buenas temporadas en el Tenerife. ¿Esto os ha pasado alguna vez de gente que dice: yo no me meto en Ceuta en un barco por medio, es decir, tiro el fichaje para atrás porque, bueno, pues puede haber gente que le tenga miedo a un barco, ¿por qué no? Yo en mi caso el tiempo que llevo no lo he tenido, pero sí he tenido varios jugadores que lo pasan mal en el barco. O sea, simplemente el subirse en el barco, que hay días que aquí es muy extraño coger un buen fin de semana muy bueno, con la mar como un plato, pero con que se mueva un poquito sí que tienen que tomarse la pastillita, ya se tumban porque tienen que ir tumbados en el barco y llegan a los partidos, como ha dicho Juan Ramón. Algunos sí he tenido que han llegado a los partidos que no están en condiciones para jugar un partido. ¿A ti te ha pasado eso, Juan, de gente que diga...? A mí sí me ha pasado algún futbolista que me ha hecho en el tema del barco y tema de fichaje. El año pasado, un paisano mío concretamente, pues le hemos intentado ya firmar un par de veces o tres, aparte de las cuestiones deportivas, porque ha ascendido de categoría, está en segunda división B. Pues siempre que hablaba con él me decía que le tenía un temor al barco pues enorme, que siempre tiraba mucho para atrás el barco y demás, ¿sabes? Que eso de coger barco una semana sí, otra no, es complicado. Pero bueno, después se convence poco a poco. Hay casos que seguro que no vienen por eso y no lo sabemos, porque tampoco lo van a decir públicamente, pero es complicado ese aspecto también a la hora de firmar. Bueno, esto es lo negativo, como digo, es algo a lo que nos tenemos que enfrentar todos, deportivos o no. En lo positivo de entrenar equipos en una ciudad como Ceuta, a mí se me ocurre desde fuera, bueno, pues que las distancias también dentro de la propia ciudad son más cortas, es más fácil reunir a la plantilla, que la plantilla se conozca, permanezca unida, porque claro, todos vivimos en la misma ciudad, no hay más de lo que hay. No sé si algún aspecto positivo más, si esto es así, y si añadiréis algo más, digamos, en el balance positivo, ¿no? Hombre, el balance positivo es que evidentemente tienes a los jugadores o los horarios son mucho más cómodos y agradables. Los desplazamientos no pierdes absolutamente casi nada de tiempo aquí en Ceuta. Llegas en un momento al entrenamiento, aprovechas mucho más el tiempo, puedes aprovechar mucho más el tiempo, puedes estirar mucho más el horario del entrenamiento si es necesario, porque a casa estás en 5 minutos andando o el que más lejos vive, ¿no? Y esto te permite preparar, a mí por lo menos, te permite preparar con mucho más tranquilidad los partidos durante la semana. Es decir, yo entreno equipos en Madrid y las distancias a veces son complicadas con el tráfico que tiene en Madrid. El que no te llega tarde porque le pilla un atasco, pues no puede venir porque ha habido un accidente en la M30 y al final no ha podido llegar al entrenamiento. Aquí no pasa esto. Aquí es verdad que si quedas a las 3 o a las 4 de la tarde a entrenar con los chavales, llegan puntuales, y esto es una tranquilidad porque sabes que algo muy grave tiene que pasar para que no tengas a todo el equipo a la hora en el entrenamiento y puedas aprovechar todo ese horario para preparar en las mejores condiciones el partido. ¿Ventajas, por ejemplo, para el fútbol sala? Sí, yo creo que una de las principales ventajas es esa, ¿no? La que ha estado comentando Sergio. Aquí el jugador se siente muy cómodo porque cuando llega a la ciudad, primero que aquí se la acoge a la gente muy bien, se encuentran a diario, se encuentran con los compañeros, tienen muchísimo contacto. Cualquier contratiempo que tengamos, como ha dicho Sergio, a nivel de horarios de entrenamiento podemos reaccionar rápido, podemos también tener contacto a diario con los jugadores por si tienen cualquier tipo de problema, y yo creo que ese es una de las ventajas que tenemos aquí en la ciudad, que tenemos todo a mano, lo tenemos todo cerca, y es una ciudad que yo creo que en cuanto a calidad tenemos muchísimas ventajas, y una de esas para mí es importantísima, ¿no? De que los jugadores lo tenemos también aquí, los 2 jugadores por ejemplo que tenemos de fuera, lo tenemos hospedado y lo tenemos cerca del pabellón, o sea, lo tienen todo prácticamente cerca, y eso yo creo que son ventajas importantes. ¿En vuestro caso, Juan? Pues lo mismo que han dicho ellos, la verdad es que está todo cerca, no necesitas prácticamente vehículo para desplazarte de un sitio a otro. Quieres hablar con un jugador, pues en un horario que no es de entrenamiento, pues lo llama y a los 10 minutos estás reunidos con él. Está todo cerca, el club, a la hora de trabajar por las tardes. Yo creo que eso es el lado positivo. Aparte es una ciudad muy acogedora con la gente de fuera, y eso es
es una de las cosas bonitas que tiene Ceuta, ¿no? Tiene sus cosas, pues, que embrujan, ¿no? Porque es una ciudad para vivir, pues que todo el que viene al principio le cuesta adaptarse, pero después le cuesta irse. Y eso quiere decir algo, ¿no? Esto quiere decir que están contentos, que la gente de Ceuta pues los acogen bien y después se adaptan fácilmente. En mi caso, yo cuando he estado aquí de jugador estuve 3 años y hay muchos compañeros que están viviendo aquí. En el caso de Crío, de Juanma, Dani Olson, Sandro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que es una ciudad pues bastante buena y con mucha vida para vivir también en ese aspecto. Además, el Real Madrid viaja en autobús por Madrid, lo del Celta también, en autobús en este caso de los Rosales, que es el que, si ustedes se montan al mediodía, no es difícil encontrarse, bueno, pues a 7 o 8 futbolistas, sobre las 2, 2 y media, lo digo por experiencia propia, bueno, que bajan o que suben a Alfonso Bruno, porque es que además tiene la parada de autobús justo debajo. Claro, está claro. En fin, hemos dejado atrás la Navidad, que es una época en la que bueno, pues todo el mundo hacemos excesos gastronómicos, todo el mundo salimos, nos tomamos alguna copa de más, todo el mundo comemos, incluso en casa, bueno, pues con más fruición de lo que lo haríamos a diario. ¿Cómo se planifica eso? Bueno, pues en una plantilla, insisto, neoprofesional, porque bueno, aquí no estamos hablando de plantillas en las que todo el mundo se dedique exclusivamente al waterpolo, fútbol sala o fútbol. Lo digo desde el punto de vista de la alimentación, del ejercicio, claro, ¿cómo lo digo? Para mí ha sido en particular muy sencillo, porque a todos los jugadores que forman, y hablamos del primer equipo, a todos les gusta hacer deporte. Es verdad que hemos dado una semana de descanso, pero nadie ha estado parado. Primero, los que están preparando posiciones tienen que seguir entrenando, y eso nos ha venido divino. Y los que no están preparando posiciones, todos los días van al club, y si no entran al gimnasio, nadan un poquito. Además, les dejamos organizado una serie de entrenamientos que no son excesivamente duros, para que mantengan un poquito la actividad. Aparte, hemos aprovechado también para viajar a Rabat. Hemos tenido un torneo internacional esta semana pasada y fuimos con un equipo más o menos sub-20, donde prácticamente era mitad de la plantilla del primer equipo, mitad de la plantilla del filial. Así que en definitiva a nosotros no nos ha costado que los chavales sigan manteniendo por lo menos el contacto y la dinámica, y no estén una semana entera parados. Todos los años damos una semana aproximadamente de vacaciones, desde el 22 o el 23, según como caiga la fecha, hasta el día 2, es más de una semana, son 9 días, ¿no? Cogiendo los fines de semana. Y siempre mantienen un poquito la actividad. Chito. Bueno, nosotros esta temporada eso es un aspecto que nosotros intentamos programar todas las temporadas. Sabemos que tanto por fecha como por calendario, sabemos estas fechas que, como bien has comentado, y sobre todo con las plantillas que tenemos, que son jugadores jóvenes y que llegan a esta fecha y lógicamente suelen excederse un poquito más en cuanto a fiesta, en cuanto a salida, porque yo creo que son fechas idóneas para eso también, y están en una edad que es muy difícil mentalizarlos también de que deben de cuidarse y sobre todo llevar una vida profesional, como bien has dicho tú, que en este caso no se le puede exigir mucho. Pero nosotros hemos dado también, igual que Sergio, hemos dado una semana de descanso, pero esta temporada, por el descanso que tenemos, nos jugamos hasta el día 20, entonces tenemos para reactivar al jugador, y ahora tenemos 2 semanas, que yo creo que rápidamente esos excesos que han tenido en esta fecha vuelven rápidamente a ganarlo, hacemos una mini pretemporada, y ahora el jugador llega para el día 20, llega yo creo que en perfectas condiciones para intentar afrontar el segundo tramo de competición, que todavía queda mucho. Wow. Bueno, nosotros igual, ¿no? También dimos una semana, como es lógico. Hay mucha gente de fuera, gente que tiene que ir con su familia, que tiene que estar con ellos en esta fecha. Y bueno, le hicimos un plan de entrenamiento a todos. Espero que lo hayan hecho, espero. Es complicado. Yo lo digo siempre al preparador físico, digo, si ponemos 5 con que hagan 3, ya estoy contento. Pero si pones 3, te van a hacer 1, así que ponemos 5 para que hagan 3. Pero bueno, es normal que hay gente de fuera, se le dé un poquito de chance en ese aspecto. Pero bueno, el que es profesional, como tú dices, pues profesional, ¿no? Y no deja el gimnasio, no deja su carrera, no deja esos aspectos que ya pues ellos individualmente y personalmente lo van haciendo durante la temporada y lo siguen haciendo en este parón. También hemos tenido una semana para reactivarnos, para hacer una mini pretemporada, que hemos hecho 4 días de dobles sesiones.
Y la semana pasada, y en ese aspecto, bueno, el equipo pues quizás lo ha notado un poquito menos o lo ha acusado un poquito menos. Siempre es verdad y es normal que viene alguno con algún kilito de mal, hacemos el control al irse y al venir, tema del peso, pero bueno, es lógico porque estas fechas también están para eso, ¿no? Para pasarte un poquito más el tema de comida y de otros aspectos que el futbolista también tiene que vivirlo. Oye, ¿os ha pasado alguna vez, no sé si en, bueno, pues en los equipos que estáis ahora o en algunos que hay hasta antes, aquello de no vienes con un kilito más, es que no estás ni para jugar? ¿Algún caso? Hombre, yo personalmente, en mi época de jugador, sí he tenido muchos casos que he visto compañeros de llegar y digo, madre mía, digo este que se ha tragado el pavo entero. Y sí es verdad que les cuesta trabajo, y hay jugadores que sí es verdad también que les cuesta mucho más trabajo de cuando están inactivos el volver a la actividad que otros, y en ese aspecto, como bien has dicho, pero yo creo que ya al nivel que nos movemos, y como bien ha dicho Sergio, hoy también hay muchísimos jugadores que se están preparando también. Yo tengo el mismo caso con jugadores que se están preparando para las posiciones, entonces quitando esos días de 31 y 1 y las fechas clave, los demás tienen que seguir su vida, porque tienen que intentar trabajar y cuidarse para intentar alcanzar el objetivo que es intentar aprobar esas oposiciones y esos objetivos que se van marcando. Tu época de jugador que te llevó, entre otras cosas, no a los otros temas de España, sino incluso más allá de España, Andorra, ¿no? Sí, tuve un tramo de temporada, final de temporada en Andorra, que sí es verdad que yo, para mí, que estaba fuera de España, porque cuando llegué allí... técnicamente lo estaba, ¿no? Cuando llegué allí me recogieron, y la verdad que fue una anécdota, porque lo primero que me llevaron a un centro de salud y te hacen una analítica nada más que entrar allí. O sea que si la analítica te sale algo raro, rápidamente te vuelven otra vez, porque dicen que allí es una de las cosas que llevan a rajatabla. Y era muy extraño por eso, porque tenía que cambiar todo, los bancos, todo, no valía nada de lo que tenía aquí. Bueno, sí, de los bancos de Andorra hemos hablado mucho en los últimos tiempos y creo que vamos a seguir hablando. Fue anécdota, pero bueno, pero la verdad que fue una experiencia bastante positiva también. Claro, es que de un extremo a otro, ¿no? Sí. Andorra, que siempre, yo no la conozco personalmente, es una asignatura pendiente, ¿no? Que siempre la vemos tan paradisíaca con la nieve y tal, que hace un tío de Ceuta allí jugando al fútbol, ¿no? Sí, lo que pasa es que, fíjate qué casualidad, porque llegué allí y en la plantilla conocía a 3 compañeros que ya había estado con ellos, pero es que tenía 6 brasileños en el equipo. O sea, todavía peor, los casos 6 brasileños en Andorra. Claro, 6 brasileños y traen a uno de Ceuta. Yo creo que es que estaban buscando la dificultad, a ver de dónde podemos traer más complicados, pero... Eso fue, tu trayectoria fuera de Ceuta te llevó a Andorra, Zamora, tengo entendido. No, ya Andorra fue la última. ¿Y antes de Andorra? Y antes de Andorra, sí, antes de Andorra estuve 6 temporadas en Astorga, tuve una en Segovia y en Orense. Bueno, que también las temperaturas por allí... Sí, yo estaba esperando a ver si me salía alguna oferta en Andalucía, porque estaba pasando un frío, digo, y que cada vez iba más arriba. Cada vez iba más arriba. En fin, Juan, tú también has tenido una trayectoria como futbolista, bueno, pues como entrenador, Écija y Ceuta, si mal no recuerdo, creo que no ha habido más equipos, pero como futbolista sí la tuviste también bastante dilatada, ¿no? Sí, he estado en varios equipos, varias temporadas en cada uno de ellos, de hecho 3 aquí en Ceuta, 3 temporadas bastante buenas, 3 temporadas en segunda vez con playoffs de ascenso. Estuve también en la Cultural Leonesa, un equipo allí en el norte, mucho frío, pero con mucho fútbol también allí. Estuve varias temporadas también en Jaén, en el Real Jaén. Estuve varias temporadas en Écija y bueno, y donde más alto jugué fue en el Sevilla Fútbol Club. Firmé 3 temporadas, estuve solo 1 temporada y media y bueno, y la verdad es que bueno, guardo un grato recuerdo de cada uno de los lugares donde he estado. Y aquello de ¿qué hace un tío de Écija aquí jugando? Allí el León, el León. ¿no? Bueno, un andaluz allí en León siempre fue, porque allí la verdad que la vida es complicada, sobre todo en invierno. En invierno cuando íbamos a entrenar por la mañana, 10 y media de la mañana, el campo blanco, nevado, y digo, madre mía, ¿esto qué es? Tapado hasta esos 7 días luego entrenando, menos 1 grado, 0 grados, digo, pues esto no puede ser. Oye, ¿esto sirve a los dos para pegar el puñetazo encima de la mesa de vez en cuando en esto y decir, mira, no os quejéis tanto que... Hombre, yo, como ha dicho Juan Ramón, ha sido la única vez y en el único sitio donde entrenaba con chándal y chaquetón en un pabellón. O
o sea, del frío que hacía, porque es que cuando no ponían la calefacción, hacía un frío allí en Astorga, que digo, es que es increíble, o sea, se entrenaba dentro del pabellón con el chándal y el chaquetón, con un pluma para calentar, cuando ya calentábamos un poco nos lo quitábamos, pero con el chándal completo, con gorro, con guantes, como si estuviésemos en la calle, es que era una nevera, el pabellón era una nevera. Sergio, tú como jugador siempre en Madrid, tengo entendido. Siempre, toda mi trayectoria deportiva ha sido en Madrid. Además, los dos únicos focos, y te estoy hablando hace ya 20 años, un poquito menos, todo el waterpolo está focalizado en lo que es Barcelona y Madrid un poquito, en este caso Canoe y Alcorcón. Algún equipo de Tenerife, algún equipo de Zaragoza parecía, algún equipo de Navarra, pero casi todo Madrid y Barcelona. Y mi trayectoria empezó en el Grupo Deportivo Isla en Madrid, ahí fueron mis inicios, jugábamos en Segunda Nacional por aquel entonces, y luego estuve jugando en equipos de primera, Moscardó y Ondarreta Alcorcón, hasta llegar al Canoe en División de Honor, donde estuve 2 temporadas. Y como entrenador, creo que has tenido una experiencia un poco más... Como entrenador, más global. Como entrenador más sí, porque he tenido la suerte de poder dirigir a un combinado nacional, ¿no? En este caso fui seleccionador nacional de sub-20 y sub-18 en femenino, y luego fui ayudante del equipo nacional absoluto también en femenino, aunque he llevado categorías también en la Federación Española, categorías masculinas, pero donde desarrollé mi labor a nivel internacional sobre todo fue en las categorías femeninas. ¿Eso creo que te llevó a algunos Juegos Olímpicos? En los Juegos Olímpicos estuve los de 2008, pero en el staff técnico del equipo masculino, porque nosotros llegamos al equipo nacional absoluto en el año 2007, ya después de haber trabajado previamente en las categorías, después del Mundial en Melbourne, nos hicimos cargo del equipo, porque la seleccionadora dimitió, cogimos el equipo Vicente Tarrés y yo en este caso, y aquel año disputamos Liga Mundial, disputamos Preolímpico Europeo, donde consiguió la plaza Holanda, y luego había 3 plazas más para disputar el Preolímpico Mundial, donde se ponían en juego el resto de plazas, porque en waterpolo femenino hasta pocas... En el deporte femenino no es como en el masculino, en los Juegos Olímpicos. Compiten 12 equipos normalmente en los deportes de equipo en masculino y 8 o 10, depende, en el femenino. ¿Qué pasa? Que jugamos el preolímpico en Imperia febrero del 2000, me parece que fue febrero del 2008, y no conseguimos la clasificación. Venimos de un gol con Italia y nos quedamos fuera de los Juegos Olímpicos de 2008. Así que sí, luego acompañé al staff técnico del equipo nacional. Que tropezó en la misma piedra siempre, cuarto de final contra un equipo balcánico, no sé si fue Serbia, Croacia, ¿cuál fue? En Pekín. En Pekín nos dejó fuera a Serbia. En la piedra en la que ha estado tropezando. Y además en la fase de grupos nos anularon un gol contra Croacia, que perdimos de un gol, que podía haber sido un empate, que además podíamos haber el cruce podía haber sido diferente, muchísimo más fácil, y claro, eso nos complicó mucho luego el camino hacia las medallas. La piedra en la que ha tropezado siempre los Juegos Olímpicos, el que seguramente, posiblemente sea el mejor deportista de Ceuta, que es Guillermo Molina, que desde 2004 hasta 2016 pues no ha podido acceder a la lucha por las medallas por el típico equipo balcánico que siempre ha tenido el buen día contra España en los cuartos de final. Pero pongo esto sobre la mesa para que vean muchas veces lo complicado que es llegar a estos niveles, ¿no?, de superprofesionalización, unos Juegos Olímpicos, y sobre todo de donde se parten, como es el caso de Guillermo. Sí, lo han tenido muy complicado. Guillermo no ha podido poner el broche a su carrera llegando a conseguir una medalla, porque ha sido campeón del mundo, todo menos campeón eso. del mundo, medalla de bronce, también ha sido bronce en el europeo, pero le falta para digamos que cerrar el ciclo, conseguir una medalla a nivel olímpico. Es muy complicado, es muy difícil. A esos niveles cualquier detalle o el más mínimo detalle que el mínimo error que cometas un partido te puede llevar a que no... Bueno, con eso son 4 diplomas olímpicos, que no es poca cosa. El factor suerte, porque claro, para conseguir un gran campeonato, una gran victoria, no solo hace falta ser lo mejor, no solo hace falta haber entrenado más que los demás, sino tener ese pelín de suerte. Muchas veces los aficionados, es que siempre se están quejando de la mala suerte, pero es que la mala suerte existe, ¿no, Chito?
Sí, sobre todo hablando como se está hablando de competiciones cortas, que son competiciones, tanto unos Juegos Olímpicos, que son competiciones que se juegan en muy poquitos días, lógicamente, como bien has comentado, el factor suerte influye. Y también, pues bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, que son ligas regulares, durante una temporada hay muchos aspectos y muchos factores que nosotros como entrenadores no podemos manejar ni podemos controlar. Son lesiones, son contratiempos que te pasan durante una temporada, enfermedades, casos personales de jugadores que tienen problemas y que te pasan cosas que muchas veces cuando estás durante una temporada dices, es que ya no me puede pasar más cosas de las que me están pasando. La temporada pasada nosotros tuvimos ese aspecto, lo estuvimos sufriendo durante toda la temporada. Tuvimos muchísimos casos, muchísimas dificultades, que eso lógicamente no te deja de trabajar diariamente y sobre todo no te deja entrar en una dinámica positiva, sino todo lo contrario, que se entra en una dinámica negativa y eso influye. Y yo creo que ahí, pues bueno, como decimos muchas veces, a ver si tenemos suerte y nos respetan las lesiones. El tema, pues bueno, el tema de incluso de arbitraje, muchas veces nosotros, pues no nosotros, sino cualquier equipo, pues durante una temporada te dan y te quitan, pero muchas veces también ese factor también nosotros no lo controlamos e influye y eso, pues bueno, muchas veces no creo que lo hagan con premeditación, pero sí que eso se nota durante una temporada. Juan Ramón, factor suerte, tú jugaste las 3 liguillas seguidas, Ferrol, Bilbao y Terrassa. Es importante el factor Ferrol, suerte. Burgos y Terrassa, perdón. Es importante dentro de una temporada porque es bastante larga. Yo con el tema de los arbitrajes que ha dicho Chito, muchas veces es cierto que lo he vivido en mis carnes, de verdad te lo digo. Cuando vine aquí la primera vez como entrenador, yo, esto no echa tierra a nadie ni hablar mal de nadie, al contrario, pero me hacían una clase de arbitraje aquí en Ceuta y otra clase de arbitraje fuera de Ceuta, y eso yo no lo entiendo. Yo le decía muchas veces, y le digo a los árbitros que vamos fuera y parecemos como si estuvieran jugando una liga de equipos andaluces, 19 equipos andaluces, y nosotros somos un invitado ahí de piedra, que somos como si estorbáramos algunas veces, porque es cierto que algunos arbitrajes muchas veces, ya no solo en un error, en una jugada, en un penalti que te puedan pitar, en una expulsión, que algunas veces pueden, sino en la actitud que tienen con los jugadores, la actitud que hablan con el jugador, con el equipo contrario. Tú te enfrentas al Sevilla, por ejemplo, a la Ciudad Deportiva, y cómo hablan con los jugadores del Sevilla y cómo hablan con los jugadores del Ceuta, yo muchas veces llego a pensar que somos pues un estorbo para ellos, incomodamos, ¿sabes? Es cierto que después vienen a pitar aquí y te pitan pues imparcialmente, la verdad es que hacen un arbitraje bastante bueno, pero fuera muchas veces, y esa es la suerte que yo demando muchas veces, que nos respeten sobre todo en todos los aspectos, en el tema de arbitraje. Después en el tema de lesiones, por supuesto, también, ¿no? Yo recuerdo el año que entré en Écija, pues tuve 3 jugadores importantes, muy importantes, un central, un centrocampista y un extremo, casi la columna vertebral del equipo, los 3 con lesiones de cruzado anterior. Y prácticamente meses seguidos, noviembre, diciembre y enero. Y eso muchas veces son factores que no puedes controlar tú, que son claro, que no se le mencione ninguno más. Y es complicado. Este año hemos tenido solamente la baja así larga de duración de Benítez. Esperemos que no se le lesione ninguno más de aquí a final de temporada. Pero todos esos factores influyen de aquí, de principio a final de temporada. Eso también cuenta. Oye, y al final sois supersticiosos los hombres que estáis en los banquillos, esa leyenda que también rodea, ¿no? Luis Aragonés nunca quiso entrenar, por ejemplo, al Cádiz en su buena época porque, entre otras cosas, el Cádiz vestía de amarillo. Era posiblemente el mejor entrenador de fútbol que haya en España, pero el hombre era supersticioso a más no poder. ¿Vosotros tenéis algún tipo de manía, superstición, etcétera? Yo en particular no tengo ninguna, no sabría decirte. No. Bueno, yo tengo alguna siempre oculta, siempre que a lo mejor no te das ni cuenta tú que la haces, ¿sabes? Pero son cosas que a lo mejor la llevas haciendo mucho tiempo, son como rutinas, más que manías son rutinas que haces y a lo mejor tú ni te das cuenta que la haces hace bastante tiempo y te dicen, oye, ¿por qué haces esto? Ya, pues verdad, no te das cuenta, pues son rutinas, más que manías son rutinas, ¿sabes? Pero, más que superstición. Por ejemplo, pues... de pisar siempre el césped con el pie derecho antes que el izquierdo, eso no... No, ese tipo de cosas, yo la verdad que tampoco tengo así muchas supersticiones, sobre todo que las tenga todos los partidos. Sí es verdad, como dice Juan Ramón, de que yo hay veces, pues bueno, por ejemplo, el tema de entrar al campo, me gusta entrar antes que entran los jugadores, el tema del vestuario, pues bueno, siempre cuando termina el primer tiempo me gusta dejar a los jugadores que hablen
durante 5 minutos, tenemos 10 minutos de descanso, 5 minutos se los dejo a los jugadores para que entre ellos conversen y cambien opiniones del primer tiempo, eso siempre lo hago, pero yo creo que no son, sino que son bueno, métodos que tenemos cada entrenador, pero no tengo así ninguna en concreto. Ajá. Vestuario, descanso, estamos empatados, vamos perdiendo, ¿qué se dice? Se dicen un montón de cosas. Luego, otra cosa, alguna incluso está agradable, ¿no? No, evidentemente. Otra cosa es luego que lo que tú plantes en ese momento te hagan caso o salga o no, evidentemente. Pero sí es verdad que hay momentos de mucha tensión en los partidos y sobre todo cuando llegas a los finales en nuestro deporte, en el de Chito y en el mío, porque suele haber más goles, claro. Nuestros tanteos son un poquito siempre más abultados que en el caso de Juan Ramón. Pues hay muchos momentos de tensión y evidentemente yo siempre utilizo los descansos para bajar un poquito las pulsaciones. Nosotros no vamos al vestuario, sino que descansamos 2 minutos entre la primera parte y la segunda y otros 2 entre la tercera y la cuarta, y hay 5 minutos de parón a mitad del partido, ¿no? Y lo que hacemos es un poquito recuperar a los jugadores, que bajen un poquito las pulsaciones y dar unas pequeñas instrucciones de lo que hemos hecho o lo que hemos trabajado mal en defensa y en ataque y afianzar lo que estamos haciendo bien, pero poquito más. ¿En el caso del Ceuta? Bueno, pues los descansos hay de todo, ¿no? Hay que bajar muchas veces los nervios del jugador, que viene acelerado, que viene de un pique en el campo. Hay veces que al contrario, ¿no? Que tienes que meter un poquito de adrenalina en el vestuario para que salgan motivados. Yo creo que depende, ¿no? Porque cada partido es un mundo y cada descanso es un mundo. Yo creo que no hay descanso igual nunca durante una temporada. Bueno, la afición respalda dentro de las posibilidades o dentro de, bueno, pues de que se compite en horarios muchas veces contra el Madrid, contra el Barcelona, ¿no? Es decir, lo comentábamos antes, ¿no? El partido de peligro, que jugabais a la misma hora que el Barça en el Bernabéu, etcétera. Pero quitando eso, ¿la afición respalda o echáis un poquito en falta algo más de calor en la grada? En nuestro caso, la verdad que tenemos bastante afluencia de público. Y este año incluso, si jugamos, como jugamos en el mismo pabellón, si jugamos nosotros antes, luego subimos casi siempre a animar al equipo de Chito, y si jugamos después son ellos los que vienen a animar. La verdad que nosotros en aspecto no nos podemos quejar, porque casi todos nuestros chavales, a no ser que tengan partido fuera o coincida que haya desplazamiento de categorías, siempre vienen a vernos, y eso estamos hablando de que hay 80 o 90 chavales que además van acompañados, muchos de ellos porque son pequeños, de sus padres. Estamos hablando que en la grada nosotros siempre tenemos entre 150 o 200 personas que van a ver los partidos, aparte de luego el respaldo del resto de equipos. Yo además, siempre que puedo, me pilla muy cerca el Murube, siempre que puedo y coincide que no tenemos partidos fuera o aquí en casa y puedo ir a verlos, siempre me escapo y me engancho. Además siempre me gusta ir a animar y disfruto mucho viendo al equipo. ¿Y tú? Bueno, yo creo que en ese aspecto nosotros también tenemos, cada sábado que disputamos allí en el Guillermo, tenemos una afición que, como yo digo, siempre tenemos unos poquitos, pero que son muy fieles, que cada sábado lo tenemos allí, pero nosotros llevamos una media que yo creo que para la ciudad, en ese aspecto también yo creo que el deporte está muy repartido. Los fines de semana tenemos también, como bien has comentado, mucha coincidencia de muchos partidos. El deporte base, que juega todos los fines de semana, que también están a los mismos horarios, y es muy difícil que podamos coincidir un fin de semana sin que haya coincidencia de horarios, incluso en partidos de equipos nacionales. Pues nosotros, pues Juan Ramón ahora se lo he dicho al llegar, este domingo tengo la tranquilidad de poder ir a verlo, vamos a ir a intentar animar al equipo para que consiga una victoria importante contra el Cádiz, y porque es un fin de semana que tenemos de descanso y lo voy a aprovechar para poder ir a verlo. Pero yo creo que en cuanto a afición aquí en Ceuta, sí es verdad que yo creo que tampoco tenemos en Ceuta una pasión por el deporte como se tiene en muchas localidades, donde también hay localidades y provincias, que también ciudades, que apuestan por un icono en cuanto a deporte se refiere, y ese icono la ciudad se vuelca con ese equipo. Pero una sola modalidad, es decir... Sí, pero nosotros aquí lo tenemos bastante repartido, entonces yo creo que en ese aspecto tenemos que estar satisfechos en la categoría que estamos, y con lo que nosotros movemos, pues tenemos que estar satisfechos con lo que tenemos. Juan. Bueno, como ha dicho Chito, aquí está muy repartido el deporte, ¿no? La afición, hay bastante deporte, que yo creo que eso es muy bueno para la ciudad, ¿no?
En cuanto a asistencia al Murube, bueno, la verdad es que se podía mejorar, ¿no? Los que hay pues animan a muerte con el equipo, están a muerte con el equipo. Es cierto que muchas veces la situación en la tabla pues hace que vayan más o menos. Y eso también pues es importante, ¿no? Que el equipo esté arriba y esté peleando por un objetivo, ¿no? Yo he vivido aquí el Murube pues lleno, a reventar, lleno que no, hasta la bandera, en Segunda División B, etapas y años que íbamos en el primero, segundo, tercero, que jugamos playoff de ascenso todos los años, que ha venido el Barcelona aquí a jugar Copa del Rey, he jugado contra el Barcelona, contra el Mallorca, contra el Betis, Málaga, Primera División, y he visto el Murube, pero claro, esa es la idea, ¿no? Que se intente o se pueda volver a eso, ¿no? Pero para ello hay que empezar desde abajo, como estamos ahora, y que el aficionado pues también tenga presente que es difícil, que la categoría es difícil, que es complicada, que todos los equipos parten desde la primera jornada con el mismo objetivo. El que diga que no parte con el mismo objetivo, yo creo que eso es mentira. Está entre los 4 primeros para jugar playoff de ascenso, y hay muchos equipos que se han reforzado bastante bien, y todos los aficionados y todas las aficiones quieren ver a sus equipos arriba, entre ellas la del Ceuta, y yo creo que es importante que estemos todos unidos y que esto sea una balsa de aceite, ¿no? La afición, el equipo, el cuerpo técnico y la ciudad, que en definitiva la que gana en ese aspecto. Ocurre que en tu época de futbolista, principios del siglo XXI, sí es cierto que no había tanto fútbol en televisión como hay ahora, es decir, lo comentamos antes con Sergio, antes estaban, bueno, las autonómicas y la 2, aquel mítico partido de sábado a las 8 de la tarde, y el que tenía dinero se pagaba algún canal satélite. Claro, canal satélite daba un solo partido. Y hombre, lo mismo veías el Madrid o el Barça que te cargabas un Tenerife Osasuna y un Valladolid Sporting de Gijón, y dices, bueno, pues para esto me voy al Ceuta. Eso también lo notáis vosotros, ¿no? Porque ahora sí, hay fútbol prácticamente a cualquier hora. Entonces a los equipos ingleses los veíamos en Copa Europa y punto, y ahora, bueno, pues sigue la liga inglesa casi como la española, ¿no? Sí, no solo nosotros, sino ellos también, waterpolo y fútbol sala, seguro que lo tienen que notar con el fútbol. A mí me encantan todos los deportes, me encanta ir al fútbol sala, me encanta el baloncesto, me encanta el waterpolo, me encanta... Y es cierto que tú estás en tu casa un día y te echan un partido, juega el Madrid, juega Barcelona, juega Atlético de Madrid, pues mucha gente hacen eso, te quedan en casa, y no solo que no vayan a waterpolo o a fútbol sala, y al fútbol pues lo mismo, tampoco vienen y se quedan en su casa viendo cualquier partido. Pero eso, claro está, nos ha perjudicado desde que empezaron las televisiones a poner pues todos los partidos semanales abiertos, bueno, de pago, pero lo ponían todo y es complicado eso. Combatir y pelear con eso es difícil. Quizá el horario del domingo por la mañana sería el más apropiado, por ejemplo, para equipos como la agrupación. Bueno, pero es que ponga el horario que ponga, va a haber siempre gente que prefiere un horario u otro, porque hemos puesto a las 11:30 por algunas razones, y también el aficionado se queja, ¿no? Que quiere que juegue el equipo el domingo a las 5 de la tarde siempre. Es complicado, difícil tener a todo el mundo contento, pero bueno, es una hora, es cierto que los partidos a las 12 de la mañana no suelen ser de mucho atractivo, quitando algunos que han puesto a la 1, como el Barcelona-Madrid y tal que pusieron, pero es un horario bueno. También tenemos que tener en cuenta pues el rival que viene, que el desplazamiento que hace, para que nosotros nos pongan a una hora buena fuera de casa, claro. Y tenemos que tener contento también al oponente en ese aspecto. ¿La hora más rara que habéis jugado partido? Yo la verdad que no... Bueno, sí, hemos llegado a jugar a las 3 de la tarde o justo a la hora de la comida. 2, 3 de la tarde. Precisamente por eso que estamos hablando, ¿no? Para organizar siempre y que te dé tiempo, sobre todo esto fuera de casa, que te dé tiempo a coger el último barco y poder llegar el sábado por la noche aquí, si no es complicado. ¿Y tú? Nosotros, así ahora mismo pensando en Canarias, tuvimos que jugar en Lanzarote, jugamos a las 11 de la noche y terminamos cerca de la 1 de la mañana, o sea, empezamos un día, sí, pero claro, es lo que comenta Sergio, todo también es basado en el viaje, para poder coger el avión, como sabíamos que íbamos a dormir allí y no cogíamos el avión hasta el día siguiente, pues para intentar apalear un poquito los gastos, viajamos a mediodía para llegar allí pues sobre las 6 o las 7 de la tarde y jugar a las 11 de la noche. Y después, pues bueno, partidos que hemos tenido que jugar también a las 2 y a las 3 de la tarde, pero que no son horarios propios, pero claro, que nos tenemos que amordar, porque sobre todo lo que ha dicho Juan Ramón, porque después nosotros tenemos que ponerle también los horarios a los equipos y nos tenemos que intentar llevar lo mejor posible. Pero Juan Ramón, vosotros de todo, ¿no? Sí, nosotros de todo. Yo quizás a las 3 de la tarde sea el más atípico y demás, porque no es un horario habitual en el fútbol. Es jugar a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, pero te ponen a las 3 de la tarde y es un horario que el futbolista pues está más pensando en descansar, estar en casa, es complicado, porque nosotros ahora estamos entrando por la mañana, porque hay 3 o 4 que trabajan y han podido compaginar el tema del trabajo con el fútbol y han cambiado las horas y demás. Algunos que estudian han cambiado los turnos, han puesto estudios por la tarde
y para que estuviera también el grupo un poquito más libre en ese aspecto de horas, porque entrenan muchos equipos arriba, entrenan 4 o 5 equipos al día allí, pues es complicado coger el horario. Y bueno, estamos acostumbrados a entrenar por la mañana, podemos jugar por la mañana, hemos estado acostumbrados a entrenar a las 5 de la tarde, pues, pero lo que no es normal es jugar a las 2:30, 3 de la tarde, por ahí, sobre todo aquí en España. En Inglaterra es lo normal, jugar a las 3 de la tarde. Sí, pero los ingleses son bastante peculiares. Bueno, pues que Dios reparta suerte. A ver si vemos al Caballa en División de Honor, al Ceutí en Segunda División y al Ceuta en Segunda División B. Si no, bueno, pues al menos que se peleen, que se peleen. Que se peleen, ¿no? Eso es lo que soñamos todos. Creo yo que ahora mismo lo firmaríamos todo, pero sí es verdad que tenemos que ser conscientes de la dificultad. Como ha dicho Sergio anteriormente, como dice Juan Ramón, no somos nosotros los que apostamos, sino que también hay muchísimos equipos que también apuestan con más ventaja que nosotros, y yo creo que en ese aspecto nosotros, por intentarlo, no va a quedar, y yo creo que estos 3 deportes van a pelear por conseguir el objetivo que yo creo que se merecen los 3, están en categoría superior. Pues ojalá que sí. A los 3 muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes también, sean felices.